Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el que hemos estado desarrollando desde el domingo, las buenas nuevas para los justos. Un tema muy interesante, me parece a mí, ¿verdad?, que es importante para nosotros, ya que el ser justos delante del Señor, ¿verdad?, trae muchas bendiciones, no importando las condiciones que tengamos que atravesar, las circunstancias que tengamos que vivir. Por lo tanto, ¿verdad?, vale la pena confiar en el Señor, creer en su palabra y servirle. Le saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Les invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que esta noche sea una noche de bendición. Que esta tarde, Señor, o este día, tu gracia, Señor, fluya. Que tu presencia, Señor, nos ministre. Esperamos, Dios mío, tu bendición. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos por medio de tu palabra. Y que hoy, Señor, sea una bendición, edificación, que sea de exhortación y consolación tu palabra, Señor. Que haya una palabra que venga de parte tuya y que sea una palabra profética, basada, Señor, en el logos de tu palabra, pero que también, Señor, salga un rema, Señor, bendecido para tu pueblo. Amén. Bien, hermanos, pues hemos hablado muchas cosas acerca de este tema y hemos hablado, ¿verdad?, que hay que proclamar, hay que profetizar, hay que declararle al justo que le va a ir bien, que va a ser feliz, ¿verdad? Y me llama la atención un texto en una versión, la versión oro, dice: dad al varón justo la enhorabuena, es decir, las felicitaciones. Hay que felicitar a los justos, ¿verdad? Que aunque pasemos momentos duros y difíciles, hermanos, felicidades. Como cuando alguien cumple años, ¿verdad? Hoy una niña de la escuela en el salón me decía: maestro, yo cumplo años hoy. Y le comenzamos a cantar la mañanita, que a decir verdad, las mañanitas no las cantaba el rey David, pero se las cantamos. Y luego decimos felicidades. Entonces, al justo hay que decirle felicidades, enhorabuena. Porque el justo va a comer, va a gozar del fruto de sus buenas obras. Eso lo hemos venido viendo a lo largo de este tema. Ahora, hay una buena noticia que quiero compartir, una buena nueva. Que, hermanos, los justos serán bendecidos, los malos no. Fíjense qué tremendo, hermano. Los justos son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ya lo hemos explicado. Aquellos que han confiado en el Señor, que no confían en sus propias buenas obras, sino que confían en Jesucristo. Entonces, hermanos, mire cómo dice esta versión, la Yuneman, diciendo: atemos al justo. Mire que la gente mala busca, hermanos, atar al justo, porque es un mal usable para nosotros, dice. Porque mal usable para nosotros es. Por tanto, los frutos de las obras de ellos comerán. Es decir, la gente mala, hermanos, busca la manera de dañar al justo, de detener al justo, de amordazar al justo. ¿Sí? Porque para ellos somos malos. Para ellos los malos somos nosotros. Recuerde que la Biblia dice: ay de lo que a los malos llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, en este tiempo la gente a lo bueno le llama malo. Imagínense, hermano, al grado de que hemos llegado, que el evangelio para mucha gente es malo. Y el pecado, la maldad, es buena para muchos. Hoy tienen derecho, ¿verdad?, mucha gente a vivir en el pecado, en la suciedad, y le llaman algo bueno. Entonces, hermanos, aquí veamos lo siguiente. Este texto lo
creo yo que la Biblia Kadosh lo viene a aclarar un poco más. Dice, ay de sus almas, porque han concebido un consejo malvado contra ellos mismos. O sea, la gente mala conciben una manera de pensar, un consejo malo, malvado. Pero ese consejo malvado, aunque es contra los justos, en realidad se lo están haciendo ellos mismos. Por eso el Señor le dijo a Pablo o a Saulo cuando perseguía a la iglesia, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, duro te es dar coces, dar de patadas contra el aguijón. Entonces muchas veces la gente mala, ¿verdad? Que se une para tomar consejo contra la iglesia, contra los justos, es en realidad contra ellos mismos. Dice que ellos dicen contra ellos, vamos a atar al justo porque es oneroso para nosotros. Y esa palabra oneroso, hermanos, es que ocasiona un gran gasto o resulta molesto o resulta pesado para mucha gente. La gente justa les resultan pesados. Ay, cómo son molestosos esos aleluya, esos cristianos, esos predicadores, cómo dan lata, son pesados. En realidad ocasionan un gran atraso. Eso es lo que piensa la gente malvada. Pero dice la Biblia, hermanos, por tanto, comerán el fruto de sus obras aquellos que planean en contra de los justos. Entonces ahí hay una buena noticia, hermanos, que aunque haya mucha gente que se junte y hagan un solo consejo o en una reunión se pongan de acuerdo cómo dañar a los justos, hermanos, ellos lo que están haciendo es un mal contra ellos mismos. Entonces, hermanos, la Biblia, lenguaje sencillo, dice, ¿qué mal le irá al malvado? Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, eso lo dice la Biblia en lenguaje sencillo, Dios bendecirá al obediente, al justo. A ver, ahorita estamos hablando del mismo texto. Isaías capítulo 3, verso 10, pero en la versión Biblia lenguaje sencillo. ¿Qué mal le irá al malvado? Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, Dios bendecirá al obediente, al justo, y lo recompensará por su buena conducta. Mire, hermanos, las dos, digamos así, las tinieblas y la luz. Del lado de las tinieblas están los malvados. ¿Cuáles son los malvados? Aquellos, hermanos, aquellas personas que no quieren, ¿verdad?, tener una reconciliación con Dios, no quieren confiar en Dios. Y de alguna manera, hermanos, dice la Biblia que el que no es con el Señor, contra Él es. El que no recoge con Él, desparrama. Entonces, hermanos, Dios va a bendecir al obediente, al justo. Sin embargo, al malvado lo va a castigar. Eso está en la Biblia, entonces no lo inventamos nosotros. Porque mucha gente piensa que los predicadores, hermanos, lo que estamos haciendo es meter miedo. En realidad no necesitamos meter miedo a nadie. Si usted lo quiere creer, bien. Y si no, que Dios le bendiga, ¿verdad? Y que Dios llegue el momento que le haga recapacitar y entender su palabra. La palabra de Dios para todos dice, díganle a los justos que a ellos sí les va a ir bien. A mí me gusta esta versión porque dice, díganle a los justos que a ellos sí les va a ir bien. Quiere decir que a otros no les va a ir bien. ¿Y quiénes son esos otros? Los malvados, los que no confían en el Señor, los que no quieren, ¿verdad?, entregar su vida a Cristo. Dice que a los justos sí les va a ir bien y van a recibir la recompensa por su honestidad. Entonces, hermanos,
Esto es interesante. Entonces vamos a pasar en esa misma línea de pensamiento. Hay buenas nuevas para los justos. Hermanos, Dios no va a destruir al justo junto con el impío. Es decir, que en el tiempo de destrucción, Dios no va a destruir a los justos, pero a los impíos sí. Eso está en la palabra del Señor en muchos textos, solamente voy a leer algunos, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, para los malos es mala, para los justos es buena. No nos alegra, no crea que estamos contentos, sino que, pero sí es una buena noticia para nosotros, que no vamos a ser destruidos juntamente con los impíos. Es decir, que Dios va a hacer acepción de personas en cuanto al castigo. En cuanto a la salvación, dice la Biblia que no hay acepción de personas. Todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera, sino que Él recibe a todo el que viene arrepentido con un corazón contrito y humillado. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias? Hay malas noticias para el impío, ¿no? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, en los tiempos de Noé hubo mucha homosexualidad. En los tiempos de Noé, en los días de Noé, hubo mezcla de genes. La genética, hermanos, se mezcló. Ángeles con humanos, humanos con animales. Hermanos, y hubo una mezcla terrible en la tierra y la maldad fue demasiada. Algo similar está pasando en este tiempo. Por eso dijo el Señor que así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así, igual. De manera, hermanos, que en los días de Noé dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal o solamente el mal. El hombre solamente pensaba en el pecado. No tenían en cuenta a Dios en sus pensamientos, en su mente. De manera, hermanos, que dice la Biblia, mire que para que Dios sienta dolor, para que Dios sienta pesar, debió haber sido algo muy grande. Porque mire, hermanos, Dios, ¿cuánto tiempo tiene Dios de tratar con el ser humano? Y nos conoce a la perfección. Me conoce a mí, hermano. Yo he pecado. Mi esposa me conoce y sabe cuántas veces y cuántas cosas yo he fallado, hermano. Me ha visto fallar. Ayer metí la pata bien feo. Y por poco y termino mal, hermano, haciendo una cosa que ya tiene tiempo que no hacía. Pero en un arrebato de enojo uno puede meter la pata. Pero Dios nos conoce y entonces sabe que yo no quiero ser así. Entonces le digo, Señor, perdóname, ayúdame, por favor, permite que pueda controlar mi enojo. Y empecé a pedir al Señor, le digo a mi esposa, ora por mí. Y Dios nos perdona y tiene misericordia. Pero aquí encontramos, hermanos, que el mal del hombre ya había rebasado los límites, de manera que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra. Esta versión, hermanos, que es la 1960, dice de esta manera, pero hay otras versiones que dicen, y sintió pesar. Bueno, yo no alcanzo a entender esto, ¿verdad? Porque a pesar de nuestros errores y de los errores tal vez de mis hijos, yo nunca he pensado, ¿para qué los tuve? Tal vez algunos padres digan, ¿para qué tuve a fulano o a fulana, ¿verdad? Pero en lo personal yo nunca me he puesto a pensar en eso y digo, gloria a Dios por nuestros hijos. Pero imagínense a qué grado de maldad habrá llegado la gente de los días de Noé, que Dios se arrepintió. Y eso fue una mala noticia, porque mire, y dice, y le dolió en su corazón. Lastimó el hombre el corazón de Dios.
Y entonces Génesis 6:7 dijo Jehová, mire a qué decisión llegó el Señor. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Por qué la bestia? El hombre está bien, pero ¿por qué a la bestia? Porque mire, hermano, la cabeza de la humanidad es el ser humano. Y lo que desciende sobre la cabeza, platicaba con mi esposa hoy, lo que desciende sobre la cabeza baja a las barbas y baja a las vestiduras. Ese es un principio. Si la cabeza del hogar está mal, muchas veces, hermanos, la maldad baja hacia la esposa y hacia los hijos. Si en una iglesia el pastor está mal, baja esa maldad, hermanos, hacia la iglesia, hacia los líderes y hacia los demás hermanos. En ese tiempo, el hombre, que fue la cabeza de la creación, se contaminó. Y hermanos, contaminó a la creación. La tierra se contaminó. Las bestias, empezó a haber, hermanos, mezcla de genes. Y entonces, hermanos, la tierra se contaminó. Y dice, hasta el reptil y las aves del cielo. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí no estoy metiendo investigaciones, ni el hebreo, ni muchas cosas, hermanos. Pero aquí hay muchas cosas que necesitan, ¿verdad?, ser investigadas. Ya una vez las platicamos. Y dentro de ellas tiene que ver, hermanos, la mezcla de genética. Se mezclaron la genética del hombre con la bestia, bestias con reptiles, reptiles con aves, hombres con... o sea, la genética llegó a un grado, hermanos, de avance, que eso contaminó la creación. Por eso Dios tuvo que destruir en aquel tiempo. Pero había un hombre justo, un justo llamado Noé. Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo quiero decirle, hermanos, que nosotros podemos hallar gracia ante los ojos del Padre, de Dios, hermanos, si recibimos a Cristo en nuestro corazón. De manera que dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En este verso habla, hermanos, de la genética de Noé. La genética de Noé no se contaminó. La genética de Noé se mantuvo perfecta. Justo era Noé. No contaminó su genética, hermanos, y caminó con Dios. Dice la Biblia que, hermano, mire, la Biblia dice que el Señor va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Eso es Dios caminando con nosotros. Pero cuando hemos avanzado y hemos crecido espiritualmente, ya no es nosotros yendo adelante, sino que Dios va adelante y nosotros vamos caminando con Él. O sea, Dios va con nosotros y nosotros tomados de la mano de Dios, más bien. Entonces, hermanos, dice la Biblia que y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, aquí viene lo siguiente. Y se corrompió la tierra delante de Dios, dice el verso 11. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, repito, lo que yo quiero aquí puntualizar es la diferencia entre el fin de los malvados y la bendición de los justos. La tierra se corrompió, hubo violencia, corrupción de genética, hermanos, y toda carne se corrompió, toda carne. Carne de hombres, reptiles, ¿qué más? Bestias
y aves. Se corrompieron. Y dice luego que vienen las buenas nuevas al justo Noé. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Esa es una mala noticia. Esa es triste, hermano. Y si usted lee Apocalipsis, la Biblia habla de ello. Pero dice el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De manera, hermanos, que aquí Dios le está proveyendo un escape a Noé, a su familia. De manera, hermanos, que yo quiero decirle, hermanos, que hay una vía de escape para el justo. Así como en el caso de Lot, Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra. Hermanos, la homosexualidad se había propagado a tal grado que probablemente sus yernos y hasta sus hijas, hermanos, habían sido contaminadas con la manera de pensar depravada de ese entonces, de los tiempos de Lot. Ahora en los días de Noé, hermanos, también. Y mire, Génesis 6:17. Y aquí, dice el Señor, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Para destruir la carne. Entonces, hermanos, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces hay malas noticias, como cuando Jonás fue a predicar, hermanos, a Nínive. Habían noticias malas. Es más, esas noticias ni las había discernido Jonás. Porque Jonás empezó a predicar y a decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y corría para otra esquina y decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero, hermanos, ese mensaje llevaba implícito que venía castigo para los malvados, pero que había 39 días de misericordia, de gracia, de parte de Dios, para que se arrepintieran. Y los ninivitas aprovecharon esa oportunidad y se arrepintieron, desde el rey, los hombres, dice que hasta los animales ayunaron. Hermanos, ese tremendo, ¿verdad? Que una nación sanguinaria y violenta como los ninivitas o como Nínive se haya arrepentido. Y los animales tal vez los obligaron, pero también ayunaron. Entonces, hermanos, y acá miles de personas no quisieron arrepentirse. Solo 8 entraron en el arca. Y dice la Biblia, hermanos: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Estamos hablando de un mensaje, de unas buenas nuevas para los justos. Hermano, la Biblia dice que viene una hora de pruebas sobre el mundo entero. Pero también dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, por cuanto has sido justo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, esto no es cuento, ¿verdad? Esto es una verdad, es una realidad. Ahora, Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Oiga bien, nada más quiero centrarme en la primera frase, la primera oración: y se acordó Dios de Noé. Hermanos, tal vez tú has sido un justo que ha pasado por las aguas, por el fuego, por la tormenta.
Tal vez tú has sido un justo que tu casa ha sido atacada fuertemente, pero tú te has anclado en la roca inconmovible que es Cristo. Hoy se ha acordado el Señor de ti. No el Señor de Tila, el Señor se ha acordado de ti. Se ha acordado de que tú lo amas. Se ha acordado de que tú te has anclado en su verdad, en su palabra, y tú eres un justo, has sido lavado con su sangre, estás confiando en Él. Y el Señor hoy hace que las aguas bajen y puedas una vez más, hermano mío, pisar en tierra firme. Y puedas caminar firme, en tierra firme, hermano. Por lo tanto, hoy Dios se ha acordado de ti, porque sabe que tú has sido un justo. Ahora, lo que yo estoy hablando esta noche, hermanos, es que el Señor no va a castigar al justo juntamente con el impío. Es más, el Señor no va a juzgar al justo juntamente con el impío. Oiga bien, hay por lo menos, tres juicios, tres tribunales. El tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, donde nosotros nos examinamos con la ayuda del Espíritu Santo, y nosotros, hermanos, le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie nuestras fallas, y ahí, hermanos, es juzgado nuestro pecado. Estamos ante el tribunal del Espíritu Santo, y si nosotros nos dejamos redarguir por Él y convencer de pecado, hermanos, entonces el Señor nos perdona, nos lava con su sangre, nos purifica y nos imparte de su genética por medio del pan y de la copa, que es el vino, es decir, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Pero si nosotros no queremos, entonces, hermanos, dice la Biblia que vendrá el tribunal del Hijo. Ese tribunal del Hijo es solamente para la iglesia, es solamente para los justos, justos en proceso, justos, perfeccionados, van a pasar por el tribunal de Cristo. Unos van a ser aprobados y serán llevados a las bodas del Cordero. Otros que son justos, pero que no han sido terminados, no han sido perfeccionados, tendrán que ser traídos otra vez a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces, ese es el segundo juicio, el juicio del Hijo. Ahí no van a estar los impíos. Ahí no van a estar aquellos que no aceptaron a Cristo. Ahí solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero y son salvos. Ahora, no hay contradicción, perdón, hermano, le escuché hasta acá. No hay contradicción. Ahí lo que pasa es que, hermanos, hay personas cristianas que no están preparados para la venida del Señor. Y entonces vendrá el Señor y serán llevados al tribunal de Cristo. Unos van a ser aprobados y otros van a ser alejados, avergonzados, dice la Biblia. Ok. Pero viene un tercer juicio. El tercer juicio es el juicio del gran trono blanco, donde se va a juzgar a los vivos y a los muertos, a todos aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón, en la tribulación, en la gran tribulación, que no se arrepintieron y serán buscados en el libro de la vida, y dice que no van a ser hallados. El que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ese es el tercer tribunal, el del Padre. Entonces, hermanos, el impío, el malvado, no va a ser juzgado juntamente con la iglesia, con el justo. Mire cómo dice la Biblia. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Usted sabe el contexto de esto. El Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra y se puso a dialogar con Abraham. Y Abraham, al saber eso y recordar que allá estaba Lot, empieza a interceder. Y lo que le dice él: no vas a destruir, ¿verdad?, al justo juntamente con el impío. Porque mira, quizá
le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y entonces, hermanos, le dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Fíjense qué tremendo. Dios, o sea, Abraham conociendo a Dios, porque Abraham fue amigo de Dios. Hermanos, ¿quién conoce mejor a una persona? El que es amigo. Le cuenta sus intimidades, platica con él sus cosas. Dios dijo, ¿le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? No. Y empezó a platicar con Abraham. Y Abraham empezó a interceder. Y Abraham dice una verdad aquí. Dios no va a destruir al justo con el impío. Y entonces, hermanos, le dice, no vas a perdonar al lugar si hubieran 50 justos. Y entonces ya sabemos la historia un poquito, ¿verdad? Génesis 18, 25. Abraham sigue intercediendo. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y yo no creo, Señor, que tú seas así. Creo que tú no tienes esa manera de pensar, Señor, que haces morir al justo con el impío, sino que mira, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita me voy a meter en un problema, pero hermano, ¿cuántos justos han muerto con el COVID? Y yo me pregunto a veces, Señor, ¿que no hay algún justo? ¿Que no hay justos entonces? Y yo creo, hermano, que sí lo hay. Solo que hay justos imperfectos y hay justos perfectos. De eso es lo que espero yo hablar el domingo, el perfeccionamiento de los justos. Entonces, hermanos, miren, el juez de toda la tierra dice, no ha de hacer lo que es justo, lo correcto. El que es justo no hará lo justo. Entonces, hermanos, Dios no va a destruir al justo con el impío. Mire, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y hermanos, la historia bíblica nos dice que no habían ni siquiera 10. Porque mire, estaba Lot, estaba su esposa, estaban sus 2 hijas, estaban sus 2 yernos. No habían ni siquiera 10, habían 6. De pronto le dijeron a los yernos, escapemos, le dice Lot, vayámonos, porque Dios va a destruir esta tierra. Y se rieron. Está loco mi suegro Lot. Y entonces menos 2, ya quedaban 4, ni siquiera 10. Y luego, hermanos, van en el camino huyendo. El Señor le dio la oportunidad de salir, de escapar. Y la mujer, no sé, hermanos, cómo haya sido la vida de la hermana Lota, pero lo cierto es que en el camino miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Quedó petrificada. El juicio le alcanzó. Y ahora nada más quedaba Lot y sus 2 hijas. Hermano, pero resulta que se metieron a una cueva después de que salieron, porque primero se fueron a Zoar. Pero luego salieron de Zoar porque tuvieron miedo y se fueron, hermanos, a una cueva. Y allá en la cueva se dan cuenta las hijas que no tenían descendencia. Y dijeron, ¿y por qué no nos acostamos con nuestro padre? Y sacaron una botella de vino. ¿De dónde vino ese vino? ¿De dónde sacaron ese vino? Entonces, hermanos, sacaron el vino. Ese vino lo traían desde Sodoma. Es decir, que estas mujeres también estaban contaminadas. ¿De dónde aprendieron, hermanos, que debían tener relaciones sexuales con su propio padre? ¿Quién les enseñó eso? Eso lo aprendieron en Sodoma. Hay gente que, mire, ¿quién les enseñó, hermanos, que hay que quererse hombre con hombre? Perdón, hermano, nada más me pasó la imagen por mi mente. Pero ver a veces en internet o ahí en las redes, hermanos,
imágenes, videos de hombres besándose con hombres. Es repugnante, sucio. Pero hermano, con tal razón, ¿verdad? Dios va a destruir a los malvados. Porque Dios creó al hombre, hermano, a su imagen y semejanza, y le dio una compañera. Le dio una compañera que compartiera con él la vida. No le dio un compañero al hombre, ni a Eva le dio una compañera. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos pues en la palabra del Señor que si el Señor hallara en este tiempo gente justa, el Señor los va a salvar a ellos y van a ser librados. Y esa es una buena noticia para usted y para mí. Por lo tanto, dejémonos perfeccionar por el Señor para que seamos aprobados. Son buenas noticias para el justo, malas noticias para los malvados, malas noticias para aquellos que aman el pecado. Porque mire, hermano, a veces el pecado es tan placentero. Perdón, pero como dijo alguien por ahí, guácala, dicen, qué rico es. Pero la verdad, hermanos, aunque sea placentero, es pecado. Muchos de los que estamos ahorita escuchando el mensaje, incluyéndome a mí, hemos dicho, qué rico, ¿verdad? El placer, el pecado, qué lindo. Pero sabemos que eso va a traer destrucción. Entonces ya no parece tan lindo. Ya no parece tan atractivo. Saber que los borrachos van a ser, hermanos, no va a haber lugar en el reino de los cielos para los borrachos. Ya no parece tan lindo, ¿verdad? Tener una botella en la mano y gritar ¡ajúa! Y estar bailando en medio de una pachanga, hermanos. O estar en un motel con una mujer que no es la esposa. Eso no es tan atractivo, ¿verdad? Ya cuando te miras, se verá que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, sino que dice la Biblia, hermanos, que hay un lugar preparado. No solamente, ¿verdad? Fue preparado para el diablo y los ángeles, pero ellos no quieren irse solos. Quieren llevarse gente con ellos. Entonces yo quiero invitarte a que hoy te arrepientas y que te conviertas a Cristo. Primero arrepiéntete, cambia tu mentalidad y luego conviértete a Cristo. Entrega tu vida a Cristo esta noche. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestros pecados. Te suplicamos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, que entres en nuestro corazón, Señor Jesucristo. Por favor, amigo, amiga que me escuchas, dile al Señor, perdona mis pecados, Señor. Entra en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser justo. Quiero ser perfeccionado. Quiero vivir, Señor, en rectitud. Quiero ser declarado inocente. Quiero ser aceptado por ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos y vamos a despedirnos en esta noche. Les esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, de la noche, perdón. Que a las 8 de la mañana estoy en la escuela, bueno, perdón. Ay, Padre, es que este puntero me falla. Bueno, entonces, mañana a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana espero a los niños en la escuela. A las 8 de la noche le espero a usted para que llevemos el discipulado. Estamos hablando acerca de el fruto del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que Dios me los guarde.